El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia. Esta fue propuesta por Karl Marx y esto sirvió de inspiración para el surgimiento de diferentes modelos políticos revolucionarios a lo largo del siglo XX, como lo fueron la Revolución Rusa, la Revolución Comunista China y la Revolución Cubana. Definición de la economía marxista. Esta es la escuela de pensamiento económico inspirada en la obra de Karl Marx. La mayoría de los conceptos más importantes y fundamentales de esta escuela fueron desarrollados por Marx en su obra principal, El Capital. Marx intenta analizar el mecanismo de una economía capitalista con los conceptos de la economía política. El trabajador vende su trabajo al capitalista y recibe un salario. La diferencia entre el valor de lo creado y su recompensa es la plusvalía. Las principales características de la escuela marxista son las siguientes. Primera, búsqueda de igualdad social. Hace referencia a que todas las personas de una sociedad son iguales, independientemente de su situación económica. Segunda, regulación de precios por el Estado. La regulación de precios, la sectorización económica y la centralización de los factores de producción deben estar en manos del Estado. Tercera, se apoya sobre el concepto de plusvalía. Debido a que el trabajo crea capital, este medio genera riquezas de las cuales se aprovecha el empresario, dando origen a la acumulación capitalista. Cuarta, materialismo histórico. Sostiene que todo acontecimiento histórico ha sido provocado por intereses económicos y no por valores espirituales. Quinta, el valor de una mercancía se debe determinar por la cantidad de trabajo que fue necesario para su producción. Algunos aportes que nos dejó Marx fueron estudios suficientes relacionados con los modos de producción interpretados en el materialismo histórico. También nos dejó una teoría relacionada con la explotación del hombre con fines de acumulación de capital, cuya acumulación de riquezas es dada por la plusvalía. También una teoría que se destaca es la de la ventaja comparativa, en la cual defiende la ventaja del comercio internacional. Otra teoría que nos dejó fue sobre las relaciones de la economía con el Estado, el poder político, el derecho y la ideología. Otro aporte que nos hizo fue lo de la ley de hierro, en la cual afirma que los salarios reales de los trabajadores permanecerán cercanos al nivel de subsistencia, aunque haya intentos de incrementos. Por su lado, entre los representantes más destacados, encontramos indudablemente al padre del marxismo, Karl Marx, nacido en el año 1818 y muriendo en el año 1883. Además, quien junto a otros de los representantes más importantes del marxismo, Friedrich Engels, quien sería el coautor de las obras de Marx. No obstante, tenemos algunos otros representantes más, como lo pueden ser Vladimir Lenin, quien desarrolla el marxismo-leninismo, idea práctica para llevar a cabo el marxismo, a Alejandra Kollontai, quien fuera una revolucionaria feminista bolchevique, quien dirigió la oposición obrera, que se opuso al control partidario sobre los sindicatos, a Antonio Gramsci, quien fue fundador del Partido Comunista Italiano, o al mismísimo Ernesto Che Guevara, quien impulsó el comunismo en Cuba y este mismo dando origen al populismo. Dentro de las ventajas y desventajas del marxismo podemos encontrar las siguientes. Algunas ventajas es que el gobierno busca una distribución equitativa de los ingresos para todos sus trabajadores. También en el marxismo utópico no existe el desempleo. Por otra parte, busca el equilibrio social donde se deja a un lado la injusticia social y se eliminan las distinciones sociales. Algunas de las desventajas son que donde se ha aplicado el marxismo han fracasado los gobiernos, ya que los gobernantes se apoderan de las riquezas del pueblo. Es ahí pues donde ellos cada vez se hacen más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Relaciones de producción según el marxismo. Las relaciones de producción es un término acuñado por el famoso filósofo Karl Marx. El término hace referencia a las relaciones que los seres humanos mantienen entre sí, así como la posición que ocupan en la jerarquía social, así como si son o no poseedores de los medios de producción. El término explica las relaciones que mantienen los individuos entre sí, así como el estudio de las relaciones en función de la situación que ocupan estos individuos en el organigrama social, teniendo en cuenta, por tanto, pues que estos individuos son poseedores o no de los medios de producción. Teoría de valor y distribución de las riquezas. Marx creó un modelo que le permitió obtener conclusiones, ya que para este no solo el trabajo produce riqueza, sino que esos valores, dado el trabajo y el plustrabajo, o sea la explotación. De ahí que la plusvalía tenía a ser un incremento de valor y una riqueza adicional,
que no era devuelta al trabajador y a partir de lo cual se enriquece el capitalista. Por lo tanto, Marx insiste en la mala distribución de las riquezas que genera pobreza, ya que el beneficio es para los capitalistas. Marx explicó a lo largo de su gran obra El Capital que a mayor producción de máquinas y equipo en una empresa varía el nivel de plusvalía y por tanto aumenta, y la explotación del obrero se vuelve más intensa. Con ello, los beneficios aumentan, ya que los obreros pueden recibir mejores salarios, pero la explotación de su fuerza de trabajo se intensifica. Marx establece que la distribución de la riqueza en el sentido estricto no es propia del sistema capitalista y que la constante lucha por ganar beneficios lleva a la situación de la mano de obra, haciendo que aumente el ejército de reserva y la pobreza. Se reduce el mercado interno, lo cual trae contradicciones en el sistema. La miseria creciente se relaciona con el desempleo y la explotación, que son objetos de los trabajadores. La plusvalía es también conocida como plusvalor. Es definida por Marx en su obra El Capital y se trata básicamente de que a los trabajadores se les paga menos de lo que realmente producen. Por lo tanto, la diferencia entre lo que realmente producen y su salario es lo que se conoce como plusvalía. Este plusproducto o plusvalor al ingresar al mercado se convierte en mercancía y se vende, y se convierte en dinero que no se devuelve a los empleados como salario. Esto constituye la ganancia extra del empresario. El origen de la plusvalía, como admite Marx en su obra, fue tomado del economista clásico David Ricardo, y a su vez David Ricardo había tratado de perfeccionar el concepto acuñado por Adam Smith. El rol del Estado, según Marx, es un aparato de coerción clasista motivado por la defensa de la propiedad privada. De igual manera, junto a Engels, Marx califica al Estado como un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. Entonces, según el marxismo, el Estado es un producto de la sociedad, al ligar una determinada fase de desarrollo con antagonismos de clases y sus intereses económicos. Y será necesario un poder situado por encima de la sociedad para amortiguar el conflicto.